Hablemos de reliquias. Hemos hablado muchas veces en el programa de reliquias. Hemos hablado sobre el comercio que había en Constantinopla. Una reliquia es una parte del cuerpo o un objeto de una persona venerada por algún motivo. En general se refiere en el cristianismo católico a cuerpos o pedacitos de santos ya finados. Las reliquias también designan a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él. Pero, digamos lo más importante, al contacto con una reliquia se obtenía el favor divino, quizá la salvación, quizá un milagro. El culto a las reliquias se remonta a los principios del cristianismo. Como consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los niatos que habían muerto por la fe. Entonces, los cuerpos de los mártires llegaron a ser tan preciados y dignos de veneración hasta el punto de que la gente exponía sus vidas para agarrarse un pedazo de mártir. Por ejemplo, empapaban esponjas en la sangre de los mártires de la arena, ¿no? Cuando los hacían comer por leones o lo que sea. Los primeros fragmentos recogidos como reliquia de los que se tiene noticia son los de San Esteban. San Esteban, primer mártir de la Iglesia Católica, ¿no? San Agustín escribió sobre una de las piedras con que lapidaron a Esteban. A Esteban lo mataron tirándole piedra. Pum, pum, lo lapidaron. Agarraron una y la llevaron, una piedra. Alguno de los que estaba mirando ahí agarró una piedra y la llevó a Ancón, en Francia, y gracias a ello se extendió el culto y la devoción hacia ese santo. Todo porque alguien agarró una piedra con la que lo habían lapidado y esa piedra ya era milagrosa y sagrada porque tenía relación con la historia de San Esteban. San Lorenzo, disculpen ustedes, fue uno de los primeros mártires. Cuentan que un prefecto de Roma ordenó a Lorenzo que entregara todas las riquezas de su iglesia. Le dijo, mire Lorenzo, entrégueme toda la guita que tiene acá en la iglesia. Entonces, Entonces Lorenzo pidió deme 3 días de plazo y se quería juntar los tesoros más grandes de la iglesia. Y en esos 3 días, Lorenzo, que era un santo, llamó a todos los pobres, enfermos, huérfanos, viudas, ancianos, ciegos. Al 3er día compareció ante el prefecto y le dijo, este es mi tesoro. Esos son los tesoros de mi iglesia. Y el prefecto no le gustó nada el chiste. Y así que sopiola, le dijo. Y lo mandó a morir asado sobre una parrilla. Corría el año 258. Lorenzo fue sometido a esta tortura y murió. Pero la hagiografía, la biografía de Lorenzo, hace de él un mártir particular, porque parece que cuando ya llevaba un buen rato sobre el fuego, habló y pidió que lo dieran vuelta porque dijo que de ese lado ya estaba cocinado. Bueno, hay muchas iglesias de todo el mundo que aseguran poseer reliquias de este santo, a pesar de que fue abrazado, fue quemado. Y bueno, hay por ahí varios dedos, un brazo, un pie, costillas, e incluso en una iglesia está la propia parrilla del martirio. Refiere Boccaccio una linda historia que se conecta con la que acabamos de contar. Había un vendedor de reliquias del siglo XIV, tipo muy tramposo, que se llamaba Fray Chipola. Vendía reliquias falsas, las únicas que hay. Bueno, era un tipo religioso, petizo, pelirrojo y de alegre cara, dice Boccaccio. Y se había presentado en el pueblo de Certaldo, que es donde había nacido Boccaccio, prometiendo exhibir nada menos que una pluma del arcángel Gabriel. Gabriel no, Gabriel. A cambio de limosna. El tipo iba
pelaba una caja, sacaba de dentro de la caja una pluma, del ángel Gabriel, limosna. Chipola decía que esa pluma se le había caído a Gabriel en Nazaret cuando había bajado a la casa de María. Después de anunciar su presentación de la pluma angélica, bueno, a la plaza, a la hora que él había dicho, lleno de gente. Aparece Chipola y sucedió que dos muchachones, dos jóvenes que tenían ganas de divertirse, aprovechando una distracción de Chipola, le afanaron la pluma, que en realidad era una vulgar pluma de papagayo, un ave desconocida en las tierras de Chertaldo, y dejaron en su sitio dos pedacitos de carbón. Parece que Fray Chipola tenía muchos recursos. Cuando se presentó ante el público, dijo, qué sé yo, ahí viene la pluma, y abrió, y encontró los dos carbones, empezó una cháchara vertiginosa, y hizo una especie de baile, y gritó que en lugar de la pluma del arcángel Gabriel, había agarrado otra caja muy semejante, en la que guardaba algunos de los carbones sobre los que fue asado el mártir San Lorenzo, del que hablábamos recién, y cuya fiesta iba a celebrarse al día siguiente, lo cual le hacía suponer a Chipola que su error era debido a una inspiración divina. Imagínense, la gente cayó de rodillas. Bueno, Chipola, siempre rápido, empezó a trazar con el carbón señales de la cruz en la vestimenta de los hombres y las mujeres, y entonces, maravillados los chertaldenses, regresaron a sus casas creyéndose salvados y le dieron limosna y limosna. Los dos muchachos que habían creído poder poner en apuros a Fray Chipola se inclinaron ante la superioridad de un embaucador mejor y le devolvieron la pluma del papagayo. Desde los comienzos del cristianismo, los restos de los mártires estuvieron ligados al sacrificio eucarístico, ¿no? En realidad lo que quiero decir es que cada altar, en algún momento, tenía que tener por debajo, sosteniéndolo, una reliquia, el cuerpo de un santo o al menos un fragmento. En el año 269, el Papa San Félix promulgó una ley para asegurar esta costumbre y dijo que no se podían hacer iglesias nuevas, consagrar iglesias nuevas, si no lo estaban sobre las reliquias de algún santo. Ya en el siglo IV empezó la práctica de cortar por la mitad los cuerpos, porque no alcanzaban. Y los teólogos enseguida apoyaron la teoría de que por mucho que se fragmentara un santo, el efecto milagroso era siempre el mismo y era muy conveniente. A comienzos del siglo XIII, en el Concilio de Letrán, se prohibió la veneración de reliquias sin certificado de autenticidad. Y ahí el comercio de reliquias se desmoronó. Porque antes no hacía falta. Vos vendían, mirá este hueso es el hueso de San Fulano, de San algo, qué sé yo. Bien. En determinado momento, las reliquias eran mucho más valiosas que todos los metales preciosos. Una parte enorme de los activos líquidos de los reinos estaba invertida en despojos de santos o apóstoles. Los reyes formaban colecciones tan importantes como las que había en las principales iglesias, y ese era el mejor modo para fortalecer su prestigio y su autoridad. Llevaban consigo las mejores reliquias a donde iban, ¿cierto? El conde de Barcelona, Wilfredo, le llamaban Wilfredo el Velloso a Wilfredo, o también Wilfredo el Piloso, pero mucho mejor, Wilfredo el Peludo. Bueno, este tipo andaba por todas partes, sentado, mirá lo que había inventado, qué manera de mejorar su economía, sentado sobre montones, disculpen ustedes, ¿no?, de restos humanos que pertenecían a hombres que Wilfredo consideraba
que podían llegar a ser santos algún día. Entonces los tenía ahí. Antes de que comenzaran a ser valiosos sus restos, él se hacía con ellos. Y de este modo invertía. La veneración de reliquias fue defendida por Santo Tomás en el siglo XIII. Y, bueno, el Concilio de Trento también las aprobó. Algunos ejemplos de reliquias que andan por ahí. El anillo nupcial de la Virgen María es propiedad de los herederos de un difunto primado de España, arzobispo de Toledo, y está en la provincia de Albacete. Pero sucede que otro anillo igual a ese, y que dice ser el mismo, pertenece a los herederos del británico duque de Berry. El hígado, lengua y corazón de María están en las habitaciones de San José de Calasanz, en San Pablo de Pantaleone, Roma. Lágrimas de la Virgen en la comuna francesa de Vendôme. Un mechón de cabello en Sangüesa, España. La cola del burro que llevó a María a Belén también se guarda en Santa María del Popolo, en Roma. Incluso se conserva como reliquia un estornudo del Espíritu Santo que, encerrado en una botella, está en el Sancta Sanctorum del Vaticano. También existe un suspiro de San José recogido también en una botella y depositado por un ángel en una iglesia cercana a Blois, pero que ahora también se conserva en el Sancta Sanctorum del Vaticano. Es decir, está en dos lugares. En San Leonardo, en Porto Mauricio, hay una oreja seca de San Pedro, pero hay otra en Roma y es muy distinta. Se veneran también las 13 lentejas de la última cena y el pan sobrante de la misma. Lentejas y pan que reposarían sobre el mantel de la última cena, que se muestra una vez al año en la iglesia de la ciudad de Coria, en España. Hay que decir que se guardan también plumas de las alas de los arcángeles Gabriel y Miguel en Liria, en Valencia. Espinas de la corona en Jerusalén, Petilla, Oviedo, Roma y Sevilla. Y hasta hay también guardadas escamas de los peces multiplicados. Ya lo ven entonces. Se trata de encontrar un santo. Una vez encontrado, se lo acorrala y se lo encierra, y se le arranca o se le pide simplemente algo. Hablaremos esta noche del héroe Hou Ji, un héroe chino. Para hablar sobre esta historia hay que conocer otra de la que yo me he olvidado, pero que era más o menos así. Una hermosa teoría cósmica acerca del Sol tenían los chinos, que decían que el Sol que salía cada día por el este no era siempre el mismo, que en realidad no había un solo sol, sino que eran 10. Eran 10 soles, hijos de una señora, y ahí venía toda una parte de la leyenda que no interesa mucho. Pero se turnaban estos hermanos soles, y salía un día cada uno, y cada 10 días le volvía a tocar al primero, y así. Pero esta leyenda dice que en cierta ocasión los hermanos, por capricho, por malevolencia y por oponerse al Señor del universo, salieron todos juntos. Dice, desde ahora vamos a salir todos juntos, y chao. Y bueno, se produjeron grandes calores. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Señor. Dice una vieja canción que no viene al caso. Pero sí viene al caso saber que cuando el mundo estaba a punto de incendiarse por el calor que irradiaban los 10 soles, apareció el héroe celestial llamado Hou Ji
cachó unas flechas y bajó a 9. Astuto estuvo, porque otro, ensoberbecido o enfurecido, hubiera liquidado a los 10 directamente. Este dejó 1. Y desde entonces el mundo es tan razonable como ustedes pueden ver. Entonces, después de aquella hazaña, en la tierra, Hou Ji vivía en el cielo, pero fue invitado a la tierra a pasar una temporada de festejos por la victoria. Y en la tierra Hou Ji se la pasaba cazando. Un día, durante una de sus salidas de caza, vio una muchacha que sacaba agua de un río con una caña de bambú. Y le pasó lo que le pasa a cualquiera que ve una muchacha que está sacando agua de un río con una caña de bambú. Se enamoró. Se acercó a ella, bla, bla, bla. La muchacha lo reconoció, él era, insisto, muy popular. Lo trató afectuosamente. Él se enteró de que ella se llamaba Chang-e y que sus padres habían sido víctimas justamente del tremendo fulgor de los 10 soles. Se enamoraron, él la tomó por esposa y se quedaron viviendo solos ahí en la tierra. Hou Ji olvidó por completo sus deberes celestes y eludió las llamadas del soberano del cielo, que lo urgía para que regresara a su morada habitual en el cielo. Como no le hizo caso, el soberano se enojó y lo destituyó de su puesto celestial. Le hizo perder la inmortalidad y lo condenó a no poder regresar jamás a las alturas. Y a Hou Ji no le importó, porque estaba enamorada. Mira cómo es. Yeah. Pasaron algunos años y un día Hou Ji le dijo a Chang-e que cuando estaba en el cielo había oído decir que en el monte Kunlun vivía la reina madre del oeste, que guardaba el elixir de la inmortalidad. Hou Ji dijo que viajaría hasta allí para conseguirlo y compartirlo con su amada, ya que no le parecía mal que los dos fueran inmortales, tanto como para completar. Bueno, y se fue. Chang-e lo esperó ansiosa. La morada de la reina madre del oeste era un lugar de difícil acceso. Había 2 grandes obstáculos. El río Ruoshui y la montaña ardiente. En las aguas del río Ruoshui nada flotaba, nada podía flotar. Solo podía atravesarse con la madera mágica de un árbol llamado Buchenmu. Era una madera que tenía peso 0. No tenía peso y por eso flotaba. Hou Ji consiguió esa madera, construyó una pequeña balsa y cruzó el río. La montaña ardiente quemaba, pero Hou Ji llevaba consigo la piel de un pájaro de 9 cabezas al que había matado y que soportaba el fuego. Cuando se cubrió con esa piel, olvidó de taparse el pelo que se le quemó, pero este detalle no tiene importancia. Tras algunos días de marcha, Hou Ji llegó al pie del monte Kunlun y el pájaro King Niao, que era el mensajero de la reina, le informó a la reina de la llegada de un forastero. Cuando se supo que se trataba del héroe Hou Ji, la tipa lo recibió con respeto. Directamente Hou Ji le hizo su pedido: mire, vengo acá porque me he casado y quisiera ser inmortal otra vez porque veo cómo son las cosas, en fin. Y la reina madre del oeste le dio el elixir como excepción, ¿no? Pero con una advertencia. La reina dijo que si cada uno tomaba la mitad del elixir, se volverían inmortales. Pero si alguno se lo tomaba todo, subiría al cielo convertido en un genio. Hou Ji explicó que solo llegaba hasta allí porque él y su esposa querían ser inmortales y que tendría mucho cuidado en compartir el elixir. En el momento de la partida, la reina madre del oeste le regaló a Hou Ji una hierba que crecía al lado del estanque de jade para enviársela a Chang-e como regalo. Era una hierba preciosa, siempre cubierta de rocío. Con solo olerla,
me refiero a la hierba, cualquier muchacha se volvía más tierna y más bella. Un lindo regalo. Hou-yi llegó hasta su casa con el elixir y con la hierba. Chang'e olió la hierba y fue todavía más hermosa y más amable. Convinieron en guardar el elixir para tomarlo juntos el día del cumpleaños, no sé qué día. Y vino a presentarse un problema. Debido a la larga permanencia de Hou-yi en la tierra, muchos jóvenes acudieron a suplicarle que les enseñara a disparar con el arco. Bajo las enseñanzas de un maestro de tal fuste, surgieron algunos discípulos sobresalientes. Uno de ellos se llamaba Feng Meng. Había ganado la confianza de Hou-yi y sabía de la existencia del elixir. Feng Meng, acá entre nosotros, ahora que estamos solos, era un hombre cruel. Ambicionaba ser el arquero más importante, como Orión. Y quería que su maestro muriera lo más pronto posible, claro. El hecho de que Hou-yi tuviera el elixir de la inmortalidad constituía un serio obstáculo para la ambición del aprendiz, claro. Bueno. Si el tipo se tomaba el elixir, no se iba a morir nunca, iba a ser siempre el otro el primero. Entonces, dice, le voy a afanar el elixir. Y cierto día, aprovechando que el maestro había salido de cacería, entró en la casa donde estaba Chang'e y la obligó por la fuerza a entregarle el elixir. Disculpe que levante la voz. Bien, ya se me pasó. Y Chang'e, asustada, fue a buscarlo y Feng Meng se lo iba a arrebatar, pero ella tuvo una inspiración y dice, antes que dártelo, me lo tomo. Y se lo tomó todo. Salió corriendo, de golpe se sintió más ligera, pronto se percató de que iba por el aire, en ascenso, y llegó a la luna, convertida en un genio, y también convertida en inmortal, del modo que lo había indicado la reina del oeste. Cuando Hou-yi regresó, supo lo que había ocurrido, quedó consternado por la ausencia. Miró largo tiempo a la luna, pero no recibió señales de su esposa inmortal. Hou-yi había desdeñado su propia inmortalidad, su carácter divino, para permanecer junto a la hermosa Chang'e, y por culpa de este muchacho, la inmortalidad le había tocado a ella y la había mantenido ausente toda la vida. Hou-yi quiso vengarse de Feng Meng, pero le fue mal. Enterado de que el héroe lo buscaba, Feng Meng se escondió y cuando un día vio pasar al maestro, le dio un garrotazo en la cabeza y lo mató. Chang'e vive todavía en la luna con infinita e inmortal tristeza. Es una historia dura, muy dura, en la que todo sale mal. Pero desde el punto de vista de las funciones, lo contrario de lo de ayer. Lo contrario de lo de ayer, este relato funciona. Se sabe lo que uno quiere, lo que no quiere, está el héroe, está la princesa, está lo prohibido, está la transgresión, es decir, el incumplimiento de la prohibición, ¿no? Está el que ayuda, la reina del oeste, está la fechoría, que es la transición de Feng Meng, están todos los elementos. Los funcionamientos, además del mito que hablaba en el mensaje, que alguien decía que le gustaba la mitología y le decían que no servía para nada. Aquí está. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario no estaba. ¿No estaba? No estaba. Entonces empecé a buscar y pensé que tener una amada inmortal en la luna y al mismo tiempo estar uno muerto es el caso típico
del enamorado contrariado. El que padece el desamor siente exactamente eso, que su amada es inmortal, que está en la luna y que él está muerto. En eso consiste estar enamorado de una persona demasiado ligera. Y algunos tratan de escribir poesía. ¿Para qué escribe poesía el enamorado? Y porque piensa que la poesía es más fuerte que la palabra y a lo mejor puede ser oída en la luna. Y otros tocan música, porque la música también puede ser que llegue a la luna. Entonces, escucharemos ahora, para que escuchen todas las amadas inmortales que están en la luna, mientras uno está aquí muerto, este concierto en la luna que va a tocar la orquesta de Osvaldo Berlingeri.